venimos a enviar una nota a la Presidenta de la República a raíz de las conclusiones que ha adoptado la Mesa Asesora Presidencial de la Araucanía, debido a que este texto tiene 4 características básicas. La primera es que intenta falsear la historia del pueblo mapuche, falsear la historia de la Araucanía. Por tanto, es un documento verdaderamente que llama la atención por su naturaleza. En segundo lugar, las conclusiones sobre el perdón. Cuando nosotros interpelamos en la primera cumbre del Cerro Ñirol el 2013 al Estado para que pidiera perdón, fue por el crimen de lesa humanidad. Sin embargo, aquí se mezclan un conjunto de actores que no tienen absolutamente ninguna relación. Por lo tanto, el perdón es por el crimen de lesa humanidad, y el único que ha sido objeto del crimen de lesa humanidad es el pueblo mapuche a raíz de los actos coercitivos militares denominados pacificación de Araucanía. Una tercera cuestión, estas conclusiones se alejan absolutamente del análisis, conclusiones y recomendaciones de la Comisión Verdad y Nuevo Trato. Se alejan absolutamente. Se alejan absolutamente de las recomendaciones de los órganos internacionales que le han hecho llegar al Estado de Chile, y se alejan absolutamente de los derechos que le asiste al pueblo mapuche. Por tanto, este texto pareciera que fue redactado por los agentes de SOFOFA, de la SOFO, del sector empresarial, en desmedro de los derechos del pueblo mapuche. Por tanto, no va a ser un instrumento eficaz ni útil, no va a ayudar a resolver nada, y del cual queremos que la Presidenta de la República sepa que no consentimos este tipo de actos ni las medidas que se pudieran adoptar. ¿De qué propuesta carece, por ejemplo? Carece de que el poner a un grupo de víctimas de distintos sectores en la misma situación de los mapuches y poner solamente como punto de partida los 25 años, me parece que eso es hasta un daño al país, un daño a la Araucanía, un daño al pueblo mapuche, porque la verdad de esclarecer los hechos no se han hecho, simplemente son recomendaciones de carácter político al margen de los derechos y tensiones que se quisieran resolver aquí en la Araucanía. ¿Lo del perdón, Aucano? El perdón, como he señalado, el perdón, el único sujeto víctima del crimen de lesa humanidad es el pueblo mapuche. Los otros son víctimas de otra situación. Si fuera así, la Presidenta tendría que pedirle perdón a todo el país por el alto índice delictual que hay en el país. Está poniendo hechos de violencia de carácter delictual a un crimen de lesa humanidad que no tiene absolutamente ninguna relación. O como hemos dicho, es un intento de falsear la historia y de falsear los derechos del pueblo mapuche. Aunque en esta hoja dice que el cupo parlamentario, ya eso fue adoptado en el informe Verdad y Nuevo Trato del 2003 y no se ha hecho nada en concreto. O sea, no es que nuevo. Simplemente no es nada nuevo. Además no representa, como hemos dicho, ningún avance, ningún aporte, ya eso está escrito, y además es un documento de Estado. Esta es una comisión de carácter politiquera que lamentablemente lo preside el obispo de la Araucanía. Entonces no hay ningún aporte significativo, sustantivo, a lo que podría resolver las tensiones y controversias en la Araucanía. Esto no va a ayudar, y lamentablemente no va a ayudar. Don Eucan, explíquenos por qué razón una comisión de esclarecimiento histórico podría solucionar la violencia que existe durante tanto tiempo. Simplemente una comisión de esclarecimiento histórico, como lo hemos señalado ya en varias oportunidades, esclarecería los hechos en un tiempo determinado, tendría mandato para esclarecer hechos. Una vez esclarecidos los hechos, daría cuenta de lo que sucedió, y a partir de ahí se puede pedir perdón, pero no se puede pedir perdón si no se ha esclarecido nada. La comisión Balish, la comisión Rettig, cuando el expresidente Patricio Aylwin pidió perdón cuando constató que ocurrieron tal hecho. Los perdones en el mundo suceden a raíz de eso. Por tanto, una comisión de esclarecimiento permitiría saber cómo llegó al Estado, quiénes han sido los afectados, y a raíz de eso recomendar medidas reparatorias, instituciones aceptables para la convivencia entre mapuche y no mapuche y todos los sectores de la sociedad. Pero hasta el momento no hay ninguna medida institucional distinta que algunas cosas de parche que este informe tiene. ¿Pero eso le daría solución? Daría solución, porque en definitiva todos tendríamos un estándar de la verdad. Hoy día no hay un estándar de la verdad.
cada presidente establece su propio estándar sobre los hechos de la Araucanía. Los intendentes y los gobernadores y la propia policía tienen su propia versión. ¿Y lo que se dice en la Comisión de Verdad y Nuevo Trato? Puede ser una aproximación, esa es una aproximación bastante significativa, del cual yo fui comisionado. Por lo tanto, allí en 2 años analizamos los hechos históricos y una vez analizados los hechos, por eso se recomendó 60 conclusiones que el Estado lo tomara y de las 60 no se han hecho ninguna. Entonces esto es casi una, como he dicho, es muy irrelevante, muy poco es el aporte de esta comisión asesora presidencial. Es una buena entretención política y esa es la causa que nos hemos opuesto un conjunto de dirigentes del cual aquí estamos y otros. ¿En otra mesa participarían? En una mesa que tuviera por objeto esclarecer los hechos y tomar medidas para, de 2 órdenes, resarcir e indemnizar a las víctimas y en segundo lugar que se adopten instituciones aceptables para una paz firme y duradera, nosotros y el que habla está dispuesto a participar. Aucán aquí dice que ustedes subrayan que son las únicas víctimas. Así es, la única víctima bajo el contexto del crimen de lesa humanidad. Por crimen de lesa humanidad hay que aclarar que hay 2 tipos de perdón. Un perdón religioso y está el perdón en materia de derechos humanos. Hay que recordar que en el 92 el Papa pidió perdón en América, no es suficiente. Y lo que hizo el propio ex-intendente aquí, Buenchumilla, igual nos aclaró si era un perdón de derechos humanos o un perdón religioso. Nosotros estamos hablando de un perdón de derechos humanos, lo que significa indemnizar, reparar a la víctima. De lo contrario es simbólico y no tiene ningún efecto. Por eso es tan serio lo que se está juzgando hoy día. ¿Y esos crímenes de lesa humanidad, en qué año, en qué rango los sitúan? En el contexto de tiempo es todo lo que se conoce como los actos coercitivos militares, pacificación de Araucanía. El ejército chileno actuó, intervino, diezmó a la población mapuche, le ocupó su tierra y territorio y lo empobreció. Por lo tanto, eso es actos de lesa humanidad, como lo define el derecho internacional, y no medida, no política pública como lo que establece el informe de la comisión, mesa asesora presidencial que preside el obispo Vargas. ¿Qué debería hacer la presidenta? ¿Qué debiera hacer? Simplemente dejarlo en el abandono y retomar las recomendaciones significativas que están en el informe Verdad y Nuevo Trato. Eso me parece que es más serio, porque hay estudio, hay análisis, hay información fidedigna, se aproxima a la verdad. ¿Cómo poner a la víctima de 25 años en un contexto de 135 donde participa el ejército, el Estado? En lo otro es víctima de violencia rural de acto delictivo. Lo que no quita que sean víctimas, pero Lo que no quita que sean ¿verdad? víctimas, pero de una manera muy parcial, muy puntual. Lo parcial, puntual. Ellos no han perdido ese sector ni un territorio. No ha perdido el derecho a vivir en paz. Los mapuches fuimos objeto del derecho a vivir en paz. Diezmaron a la población. Basta con revisar los actos de Cornelio Saavedra y todos los militares aquí en la Araucanía para saber cómo intentaron exterminar al pueblo mapuche. Los mapuches de hoy son casi sobrevivientes de esos actos de exterminio en la Araucanía. Entonces, poner a ese tipo de víctimas con víctimas de actos de violencia rural o de carácter delictiva es intentar confundir y decir que pera y manzana son exactamente igual. Por lo tanto, si la presidenta quiere actuar seriamente, debiera rectificar y dejar el abandono, darle la gracia a las buenas intenciones, diría los buenos oficios, y tomar parte del informe Verdad y Nuevo Trato y convocar a la necesidad de una comisión de esclarecimiento histórico en la Araucanía como ruta para 2 cosas, como he señalado: esclarezca los hechos, recomiende medidas reparatorias y recomiende instituciones aceptables para una convivencia, porque no hay instituciones. ¿Y quiénes deberían estar en esa comisión? ¿Quiénes deberían estar? El Estado debe llamar a todos los que se sientan responsables. Y el que no se siente responsable y si mañana no participa es su responsabilidad y debe ser claramente excluido y sancionado. ¿El ejército debe estar ahí? El ejército también debe estar, porque el ejército fue actor, pero creo que lo más importante es que el Estado asuma esa responsabilidad y no el ejército sustituya a la función de Estado, que son, entendiendo cómo operan las instituciones. ¿Todo esto podría dar solución entonces, Aucán? Eso podría llevar a una solución, lo que he señalado, una comisión de esclarecimiento histórico de la Araucanía, se esclarecen los hechos, se recomiendan medidas, se recomiendan instituciones y se genera un gran pacto. Pero esto no será para generar pacto, esto va a agravar las tensiones y controversia en la Araucanía del momento que estamos aquí. Y es por eso que esperamos las conclusiones tal cual están, son inaceptables, no vamos a consentir
Y quiero que la presidenta sepa, y el sector empresarial sepa que los mapuches no vamos a consentir este tipo de ilegalidad, arbitrariedad y actos ilegítimos.